Mateo 14, versículo 28 al 31, y leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio a voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Yeshua, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén y amén. Podemos tomar asiento. Efectos de una poca fe. Fíjate que el Señor Jesucristo, hermano, le pone como un sobrenombre a Pedro. Le dice: hombre de poca fe. Yo le dije: Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Y me dijo: es que tienes que mirar los efectos de la poca fe. La poca fe te permite ver milagros. La poca fe te permite ver la gloria de Dios. Hay gente que ni siquiera tiene poca fe. Hay gente que tiene fe fingida, es otra cosa diferente. Hay gente que se ve, hermano, y eso gritan y levantan las manos y aleluya, y tiemblan, se sacuden, caen al piso, hermano, y hablan en lenguas, pero tienen una fe fingida. Viven en derrota, viven, hermano, en conflicto, no creen en las promesas de Dios. Pueden llevar 10, 15, 20 años en el evangelio, pero realmente no tienen una fe verdadera. Cualquier cosa los saca. Nunca ven milagros, siguen una vida en derrota. Siguen viendo cómo otros crecen, otros prosperan, otros hermanos ya sirven al Señor, pero su vida sigue estancada. Pelean con Dios. Se la pasan pensando que porque Dios bendice a todo el mundo menos a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque tienen una fe fingida, ni siquiera tienen una poca fe. Entonces el Señor me mostraba eso esta mañana. Y yo le decía: Señor, pero esto es tremendo. Y ahorita que estaba orando, me decía: sí, diles a mi pueblo que tienen que tener fe como el granito de mostaza. El granito de mostaza es de las semillitas más pequeñitas que puedan haber, pero que cuando da el fruto más grande que pueda existir. Y el Señor dice: si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a un monte: desarráigate de ahí y muévete, y se movería. Y aquí vemos un Pedro con poca fe. Hombre, un Pedro con poca fe. Vamos a comenzar a mirar. Dice, hermano, que en el versículo 24 ya se subieron los discípulos a la barca. Nuestro Señor Jesucristo se quedó orando. Dice que se quedó orando, hermano, allí más o menos hacia las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana. Amén. Y dice en el versículo 24, hermano, que y ya la barca estaba en medio del mar y comenzó a ser azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muchas veces en tu vida el viento va a estar contrario. Aunque estás orando, aunque estás clamando, aunque te estás congregando y vas en la barca, de pronto el viento comienza a soplar de forma contraria. Y es cuando tú dices: pero ¿por qué me está pasando esto? Llegó una enfermedad, llegó una prueba económica, llegó un accidente. Bueno, tantas cosas que pueden ocurrir cuando llega el viento contrario. ¿A quién le gusta el viento contrario? A nadie. Ninguno queremos un viento contrario. Antes queremos el viento siempre a favor, que la barca nos la impulse, que nuestra barca sea movida, que lleguemos a la meta sin ningún complique, sin ninguna tribulación, sin ninguna prueba. Pero los discípulos van en esta barca, y al ir en esta barca, hermanos amados, el viento comienza a soplar en contra. ¿Sabes? En este mar, de un momento se levantan olas, se levantan, hermano, grandes tempestades,
y ellos iban ahí. Y dice en el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿quién vino? Hermano, siempre el Señor está contigo. El Señor estaba orando. Nuestro Señor Yeshua estaba orando, pero ahora en la prueba, en el viento contrario, el Señor también se manifiesta. Tú debes tener confianza que el Señor siempre está allí, no solamente en la calma. A veces pensamos que el Señor está solamente cuando todo está bien. No, Él también se encuentra en el momento de tu prueba, de tu tribulación, de tu angustia, de esa enfermedad que estás pasando, de ese accidente que tuviste, de esa prueba que tú estás viviendo. El Señor también está allí y está listo para responderte. Él no te deja solo. Y dice que, hermano, que entonces hacia la cuarta vigilia Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y dieron voces de miedo. Estaban espantados. Definitivamente el viento estaba tan fuerte que estaban espantados. De pronto así está alguna vez tu vida. Está todo que a veces uno dice: no, acá no hay orden, esto se va a acabar. Sabes, yo no sé si tú te piensas que de pronto, no sé, pues digo yo, algunos piensan la vida de los pastores debe ser tan chévere, ¿no? Perfecta, rico, debe ser sabroso. No, hermano, al igual que tú también tenemos tempestades, al igual que tú también tenemos vientos contrarios. Pero ¿sabes qué hace el Señor? Nos enseña para seguir adelante y seguir creyéndole. Y así debe ser tú. Así debe ser todo el pueblo. Todos nosotros como pueblo de Dios debemos seguir creyendo que el Señor se va a acercar siempre, que Él está allí para bendecirte y rescatarte sin importar la situación que estés viviendo. Y entonces, hermano, estaban tan angustiados que cuando lo vieron venir estaban turbados y decían: no, es un fantasma, ¿no? Pues un hombre en la noche, en la tempestad, caminando. Pero lo vieron. Aquí me parece también algo tremendo. Debe ser que, y estoy seguro que, el Señor es luz en medio de las tinieblas. Siempre en media tempestad, en cualquier situación en la que ves, si tú dispones tu corazón, vas a poder ver cómo viene Yeshua a levantarte, a rescatarte, a sanarte, a liberarte, a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida, y a su nombre. Pero mira lo que sigue allí. En el versículo 27 dice: pero enseguida Yeshua les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta palabra te la está diciendo siempre. Tengan ánimo. Yo soy el gran yo soy el que soy. Yo soy el creador, yo soy el poderoso. Si algo le dio ánimo a Moisés cuando el Señor lo cogió para ir a Egipto, y entre las dudas que tenía Moisés fue: y si me dicen que cómo se llama mi Dios, que de parte de quién voy, le dice el Señor: dile que yo soy, te he enviado, yo soy el que soy. Ahora Jesús, Yeshua, le está diciendo y te está diciendo a ti: tú tienes temor, sientes que tu barca se hunde, sientes que no puedes más, sientes que como que todo se acabó. Tranquilo, yo me estoy acercando a ti. Yo soy el gran yo soy el que te sostiene, el que te levanta. Tu barca no se va a hundir. Tranquilos, tened ánimo, dice el Señor, tened ánimo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Tened ánimo, yo soy el que vencí la muerte, yo soy el que vencí el pecado, yo resucité, yo vengo pronto, yo soy Yeshua HaMashiach, yo soy el Señor. Hermano, y estas palabras tienen que retumbar hoy y por siempre en tu corazón. Solamente tú y Dios saben cómo está tu barca, cómo está tu vida. Solamente Dios y tú sabes que necesitas de Él. Y Él es el que te anima y te fortalece. Él es el que enjuga cada una de tus lágrimas y te da fuerza para seguir adelante. Y aquí viene lo tremendo. En el versículo 28, que fue donde empezamos, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La verdad no sé qué motivó a Pedro a decir esto. No sé qué le motivó, no puedo decirte qué lo motivó. El Señor se está acercando a él, pero él quiere también caminar sobre las aguas. De pronto,
pienso que puede ser que él también quería acercarse, pero él quería caminar sobre las aguas. Él dijo, no sé, por eso te digo, no sé qué lo motivó, pero él dijo, si el Señor es el que está caminando sobre las aguas, si es verdaderamente el Señor, yo también quiero caminar sobre ellas. El Señor te dice que juntamente con Él eres vencedor, que si Él ya venció, tú también eres vencedor juntamente con Él. Y de pronto, digo yo, deberías motivarte a decirle al Señor, Señor, yo quiero caminar también en victoria, como tú andas en victoria. Si tú venciste la prueba, si tú venciste el pecado, si tú venciste la enfermedad, Señor, manda que yo también camine sobre todas estas pruebas, que camine sobre lo imposible. Yo no sé, pero yo veo ahí fe. ¿Cuántos ven la fe de Pedro? ¿Sabe dónde se ve aún mayor? En el siguiente versículo. En el 29 le dice, y le dijo, ¿quién dijo? Yeshua. Le dijo, ven. Y mira la fe de Pedro, fe activa. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Aquí nosotros diríamos que tiene gran fe, pero más adelante el Señor nos muestra que él no tuvo una gran fe, tuvo una poca fe. Pero vamos a ver los efectos de cuando se tiende así sea poca fe. El de poca fe se atreve a hablarle al Señor. A veces nos critican por nuestra poca fe, ¿cierto? Es que a usted le falta fe. No, si tú tienes fe, vas a ver milagros. No sé si me está haciendo entender. Si usted tiene poca fe, va a haber milagros. ¿Será el Señor que el Señor quiere que usted tenga poca fe? No, el Señor quiere que tenga una fe avivada, ¿cierto? Pero yo te cuento que si tenemos a un hombre de poca fe y a un hombre sin fe, pues le agrada a Dios. Y el de poca fe, así sea por breves momentos de su vida, va a haber milagros. ¿O no? Pedro lo vio, entonces en su poca fe dijo, mira, ahí está Yeshua. Señor, si tú eres, haz que yo camine. Y el Señor le dijo, ven. Y su poca fe le permitió descender de la barca. Hay gente que no es capaz de descender de la barca y dice que tiene fe. Es que yo tengo fe, yo estoy avivado. Sí, pero ¿te has animado a hacer lo que Dios te ha llamado? ¿Has atendido al llamado del Señor? ¿Te has atrevido a hacer lo que el Señor te dijo? ¿O sigues atemorizado? ¿Te da miedo predicar? ¿Te da miedo evangelizar tu familia? ¿Quieres que tus hijos se conviertan? ¿Que tu mamá se convierta? ¿Que los vecinos se conviertan? Sí. ¿Tienes fe? Sí. ¿Les predicas? No. ¿Por qué? De pronto se ponen bravos. No tienes ni siquiera poca fe, tienes una fe fingida. Eso era lo que me hablaba el Señor hoy. En alguna ocasión escuché a alguien y me pareció súper importante y lo tomé, y muchas veces lo ha dicho. Es preferible una congregación con 1 o 2 Pedros que con 1000 Tomás. Hasta que no metan. Pedro tuvo poca fe y caminó. Entonces, ¿el de poca fe ve milagros? Sí, mira, Pedro caminó, le creyó al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver, primer paso, 29. Descendió Pedro de la barca. Diga, Pedro descendió de la barca. Diga, Pedro descendió de la barca. Con poca fe, pero descendió. ¿Se descendió de la barca? Ay, pastor, ¿y tiene fe? Sí. Pedro, con poca fe, descendió de la barca. Acá no fallará o faltará alguien que me diga, pastor, lo que pasa es que Pedro en ese momento tenía mucha fe y después fue un hombre de poca fe. No, el Señor no dice eso ahí. El Señor no lo exhorta o lo exalta porque tenga mucha fe. Lo llamó hombre de poca fe. ¿Usted cree que dentro de todo Pedro, en el momento en que comenzó a bajarse de la barca, no sentía en su corazón algo tremendo? Me voy a caminar sobre el agua. Pero en su poca fe, lo que yo quiero que poder
explicarme. En su poca fe se activó y descendió de la barca. Diga, descendió con poca fe, pero descendió. Y dice, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Wow. Le pregunto, ¿caminó? Acá dice que caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó sobre las aguas poniendo su vista en Yeshua. Caminó sobre las aguas. Diga, caminó sobre las aguas con poca fe. Hay gente que no ha podido caminar sobre las aguas. Hay gente que sigue con su vida igual, en derrota, en tristeza, en frustración, en enfermedad, en agonía, y dicen que tienen fe. Dos cosas que ha logrado Pedro: bajar de la barca y caminar sobre lo que era imposible caminar. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué cosas ha logrado tu fe? Acá viene esa pregunta. Con tu fe, ¿qué has logrado? ¿Has bajado de la barca? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has caminado? Y si te hundiste, que viene ahorita, hay algo maravilloso de parte de todo. El Señor ayuda, vamos a verlo. El Señor auxilia y ayuda al que tiene, aunque sea poca fe. Se necesita fe, así sea poca, para seguir teniendo el respaldo del Señor en nuestras vidas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Será que Pedro agradó al Señor? Pregúntese ahí donde está. ¿Será que Pedro agradó al Señor? Por un instante piense. El Señor viene caminando. Pedro le dice: si eres tú, envía que yo camine. ¿Será que Pedro agradó al Señor cuando descendió de la barca? ¿Será que el Señor se agradó de Pedro cuando comenzó a caminar sobre las aguas? Pero tenía que, y el Señor lo sabía, pero se agradó de que en su poca fe le creyó. Usted tiene que creerle al Señor. De pronto usted tiene un poquitico de fe, pero esa fe tiene que ser activa para que sucedan cosas grandes, milagrosas y maravillosas. No importa, puede ser así de pequeña, pero usted tiene que descender de la barca, caminar y creerle al Señor. Los cobardes no heredan. Los cobardes no heredan el reino de los cielos. Los cobardes no pueden alcanzar nada. Y mira lo que sigue. ¿Cuántos están gozosos? Versículo 30. Vemos ahora, yo no sé si usted esto lo está viendo hoy, esta historia de una manera diferente. Porque siempre criticamos a Pedro, ¿cierto? Ay, Pedro, qué poca fe, se hundió. Pero ¿por qué no vemos que la poca fe lo llevó a ver un milagro? Y mira esto, en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? ¿Por qué vio el fuerte viento y por qué tuvo miedo? Porque tenía poca fe. ¿Sí? ¿Está viendo? Con la poca fe vio milagros, y por la poca fe también vio derrota. Por eso debemos definirnos. Y si tú estás entre los que no tienen fe, por lo menos comienza con una poca. Y si estás entre lo de poca, tienes que comenzar a decirle: Señor, que te dé más. Porque hasta la fe es don de Dios. Es en oración y en la lectura bíblica donde tú comienzas a fortalecer tu fe. Pero es en la acción donde tú demuestras que tienes fe. Es en las obras donde tú demuestras que tienes fe. Este mismo Pedro, no sé si usted lo ha leído, este mismo Pedro es el mismo Pedro que va caminando hacia el templo y hay un paralítico. Este mismo Pedro. Y el paralítico se acerca a Pedro y le dice que le dé una limosna. Y ese hombre, esperando que Pedro le diera algo de dinero,
Pedro se queda mirándolo, este mismo, y le dice: ¿sabes qué? Yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero de lo que tengo, ¿de lo qué? ¿Qué tenía aquí? Ahora el que está en el templo, ¿cómo la tiene? Toda. Pero para tenerla toda tenía que empezar con la poca. No sé si esto está de una locura hoy. Para poder levantar en el nombre de Yeshua HaMashiach al paralítico, necesitaba mucha fe. Y fíjate que él ya habla con un empoderamiento tremendo y le dice: de lo que tengo, ¿qué tiene? Y mucha. De lo que tengo te doy. Pero ¿cómo empezó? Con poca, pero caminando por fe, bajándose de una barca por fe y aún hundiéndose. Pero él tenía fe. Ya es hora de que se levanten paralíticos. Ya es hora de que vean los ciegos. Ya es hora de que oigan los sordos. Hermano, con la voz de Dios en tu boca. A su nombre. Entonces el Señor en el 30, bueno, Pedro en el 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, diga, tuvo miedo por su poca fe, y comenzando a hundirse, ¿qué le pasó? Diga, se hundió. Diga, se hundió. No solamente hay uno, diga, Pedro se hundió por poca fe, pero caminó también por su poca fe. Oiga, qué rico. Yo digo que no hay nada más sabroso que poder decir: ¿sabe qué? Yo caminé en el agua, sí me hundí, pero caminé. Sí, yo le estuve sirviendo al Señor y algo pasó, me faltó fe, pero le serví al Señor y voy a volverle a servir con más fuerza. A su nombre. Pero hay gente que no ha podido probar, no ha podido degustar el fruto de la fe. Es hora que usted vea milagros. Ya es hora de que usted tenga una vida cambiada y transformada. Pero si no comienza con lo poco, ¿cuándo va a empezar con lo mucho? A su nombre. Y dice que cuando se empezó a hundir, dio voces diciendo ¿qué? ¿Qué dijo? Señor, sálvame. Escuche, repita otra vez. ¿Qué dijo? Señor, sálvame. Repite otra vez. ¿Qué dijo? ¿Eso qué se llama? ¿Fe? No sé si lo está entendiendo. Aún hundiéndose. ¿Por qué se está hundiendo? Pero se está hundiendo, ¿y a quién le está pidiendo? A Yeshua que lo salve, porque tiene ¿qué? Fe. Wow. Sí, se hundió. Sí, caminó. Porque siempre, aunque fue poca, siempre tuvo fe. Tú debes tener siempre fe. Wow. Y Dios me está hablando, hermano, a tantas cosas en este instante que usted no me puede imaginar. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer porque no tenemos? Pero decimos que tenemos muchísima fe. Tienes tanta fe que no te has casado. Tienes tanta fe que no has ido a la universidad a abrir la carrera. Tienes tanta fe que cerraste el negocio. Tienes tanta fe que no has hecho el discipulado. Tienes tanta fe que no evangelizas. Tienes tanta fe que sigues en la barca en medio de la tormenta sin poner los ojos en Yeshua. Sálvame. Sálvame, Señor. Y mira la respuesta del Señor. Al momento, versículo 31, al momento, Yeshua, tan hermoso nuestro Señor, extendió la mano. ¿Cuántos dicen amén? Y lo tomó. ¿Por qué lo tomó? Por fe. El Señor, ¿cómo va a dejar, hermano, hundir a una persona que ha caminado por fe?
¿Cómo te va a dejar caer si tú estás caminando verdaderamente por fe? Sí, se hundió, pero estoy seguro, conociendo a este Dios bíblico, que él estaba gozoso de lo que había hecho Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Y dice allí, hermano, entonces, que en ese momento lo asió de él, o sea, lo coquió, ¿cierto? Y viene la cuestión: hombre de poca fe. ¿Qué título? ¿Qué título tan tremendo? Desde ese día, por muchos tiempos, yo creo, hasta que el Señor le dijo: sobre esta roca, sobre tu fe, porque ese hombre fue el mismo que Jesús le preguntó: ¿y tú quién dices que soy yo? Y ese Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres Yeshua HaMashiach. Y le dijo el Señor: ya tu nombre ahora es piedra, y sobre lo que tú has declarado en fe, yo fundaré mi iglesia. Wow. A su nombre. Yo no sé cuántos días duraron diciéndole los discípulos, los amigos, ¿no? No falta el que molesta un poquito. ¡Ey, hombre de poca fe! Venga, hombre de poca fe, porque ahí lo ve usted casi como un nombre. ¿No? Léalo. Hombre con H mayúscula. Hombre de poca fe, o sea, es como si le hubiera puesto el nombre. Y yo creo que no faltaba el que le dijera: ¡hey, hombre de poca fe, venga! Y él: ¿qué quieres? Yo caminé. Hombre de poca fe, venga, ¿qué quieres? Yo me hundí y el mismo Señor me sacó. La poca fe de Pedro lo llevó a ver el poder de Dios. Entonces le dice aquí algo, y es la situación donde yo veo que Pedro comienza a ser cambiado y transformado para ya no tener una poca fe. Fíjate la pregunta que le hace el Señor: ¿por qué dudaste? Esa es una de las consecuencias de la poca fe, llega la duda. Pero Pedro no se quedó en la poca fe, quitó la duda de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vea usted las consecuencias de la poca fe: milagros, caminar sobre las aguas, ser rescatado por Yeshua, pero sin fe no pasa nada. Sin fe no pasa absolutamente nada. Sin fe no puedes bajarte de la barca. Sin fe no puedes, amado hermano, ¿quién dice amén? No puedes caminar sobre las aguas. Qué bueno, Pedro durante mucho tiempo dijo: pero caminé. Búrlense lo que quieran, pero yo caminé. Díganme lo que quieran, pero yo caminé. Ya es hora de que tú escribas tu historia. Ya es hora de que tú escribas tu propia experiencia, que le creas al Señor. Y si no tienes fe, comienza por lo menos con un poco. Comienza a creerle al Señor. Comienza a caminar sobre las aguas. Que el Señor, si dudas, Él te va a rescatar, porque ya lo agradaste. Sí, no le habló muy bonito, pero tampoco yo creo que le haya dicho así. Es que a veces nosotros le ponemos entonaciones a la Biblia, ¿no? Entonces se hundió Pedro y el Señor le dijo: hombre de poca fe. ¿Por qué? No, yo no creo que le hizo así. El Señor lo hació y le dijo: ay, hombre de poca fe, ya estabas caminando, hombre. Ya estabas caminando, ¿por qué dudaste? ¿No te parece diferente? El Señor te diga: ¿por qué dudaste? Ya ibas a casarte, ya ibas a servirle al Señor, ya ibas a ser pastor, ya ibas a ser misionero. ¿Qué te pasó? Y tú le digas: Señor,
aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Ayúdame en mi credulidad. Y el Señor te va a aumentar la fe. Pero comienza a escribir tu historia. El Señor te está diciendo: tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy. Yo soy. Coloca todos tus proyectos, coloca todas tus obras delante de mí. Yo te voy a confirmar esos pensamientos. Yo voy a pastorear tu vida. Es hora de que tengamos un cambio, hermano, una transformación de vida. No vivir más en cobardía y pensando porque otros sí son bendecidos y otros no. Mientras yo te veo ahí sentado escuchando la predicación, ¿sabe qué veo? A un pueblo al cual Dios le está hablando. Deja el temor. Dile: Señor, yo quiero caminar y no poner mis ojos en el viento, en las olas. Pero si llego a fallar y me llego a hundir, yo sé que tú me vas a sacar. Ahí hay también fe.